we even getting paid for this shit? Con permisa, mis cielas. El mal dibujo o arte no existe. Simplemente ustedes repiten el mismo disparate al papagayo por los siglos de los siglos. Amén. Cafrecita, tú sabes que nos van a aniquilar después de este episodio, ¿verdad? ¿Y? Es verdad, nos debería importar un bicho las opiniones de los demás. Con permisa. Bienvenidas, mis cielas, a otro nuevo episodio de Trazo Invisible. Después de casi un mes desaparecida, tengo mis razones. Mi nombre es Yesotero, junto con... Cafrecita. Y hoy vamos a discutir el tema del por qué yo digo y pienso que el mal dibujo o arte no existe, al igual que el buen dibujo o buen arte tampoco existe. Y les voy a explicar el por qué. Antes que todo, me tuve que desaparecer porque estaba muy frustrada con mi arte y pues necesitaba un break de mi arte, de mi portfolio, y pues me dediqué prácticamente 3 semanas a codificar páginas porque es que me gusta, es bien challenging ser una persona técnica y objetiva, cuadrando los códigos y saber qué comportamiento está mal y cuál es la estructura que está bien, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué artista o creativo no le gustaría invertir su tiempo en viajar, compartir con sus amistades en vez de estar las 8 horas metido en una laptop, una computadora, tratando de appeal the industry para que los consideren dentro y puedan trabajar y ser alguien válido? Porque pues claro, si tú no eres parte de las industrias, no tienes nombre, no eres nadie. Pero eso es otro tema que voy a discutir eventualmente, tal vez hasta con un invitado. Ok, seguramente tiene que estar el diablo de Yesa, porque solo quiere ese disparate que tú dijiste, tienes la cabeza volada, eso no hace sentido. Y es como que, mi ciela, hay que aprender a distinguir los términos, porque estamos hablando de dos conceptos completamente diferentes, pero que se necesitan uno al otro porque es esencial. Y mi pregunta es, si el arte es libre, como muchos lo describen, porque está basado en nuestras interpretaciones, emociones, y es algo subjetivo, que viene de nuestra identidad, nuestra manera de pensar, de creer, ¿por qué el arte, siendo algo tan libre, sin límites, se convierte en un deal breaker a la hora de no ser suficiente ante los ojos de muchos porque no es un buen arte, un buen dibujo? Y si nos tomamos el tiempo de analizar este tipo de argumento, lo podemos comparar como el argumento paradójico o la pregunta paradójica de qué vino primero, el huevo o la gallina. Y en este caso, lo que es el arte y el mal arte es completamente contradictorio y no hace sentido. Si el arte es bien reconocido bajo estos conceptos en el individuo, como lo es la emoción, los sentimientos, el poder, la intención, el individualismo, la creatividad, la exploración, el mensaje, lo subjetivo, la interpretación, la experiencia y las ideas y creencias, entonces, ¿en qué cae lo que es composición, valor, ritmo, textura, métrica, funcional, disciplina, proporción, movimiento, color, protocolo, entre otras palabras? ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a profundizar un poco más estos términos. Sabemos que el arte como tal es un tema bastante amplio y controversial, con muchas definiciones indefinidas, o bueno, infinitas, lo que quise decir, que mucha gente obviamente le da esa interpretación y a veces esa gente es la que no practica, no elabora en el arte como tal. Así que es un océano grande de muchas interpretaciones de todos, no necesariamente del artista, y es un tema controversial que cambia a medida con el tiempo. ¿Qué es arte? Arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. En arroz y habichuela. Es una diversidad de actividades basado en el campo creativo. Es una necesidad esencial para el autor o el artista comunicarse basado en su imaginación, en su identidad, ideas, creencias o en su interpretación con el uso de técnicas creativas. ¿Qué es diseño? Diseño es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo,
Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas que requieren creatividad. En otras palabras, el diseño es un plan o especificación para la construcción de un objeto o sistema o para la implementación de una actividad o proceso o el resultado de ese plan o especificación en forma de prototipo, producto o proceso. Por lo visto, arte es comunicación y diseño es función. ¿Qué son los elementos del arte? Son el grupo de componentes de una obra de arte utilizado usualmente en su enseñanza y análisis, en combinación con los principios de arte. Serían los componentes o partes básicas para crear una obra de arte, lo que es espacio, color, forma, textura, valor y línea. ¿Y qué son los principios del arte? Son el conjunto de normas y directrices de arte que deben ser considerados cuando se considera el impacto de una obra de arte. Se combinan con elementos de arte en la producción de arte. Que mucho repito la palabra arte. Los principios son el movimiento, la unidad, la variedad, el equilibrio, el balance, el contraste, proporción, el patrón, la armonía, el énfasis, el tamaño, etcétera, etcétera. Nena, God bless you y no te me ahogues que te necesito, ¿ok? Ok. Ahora, antes de brincar a diseño, les voy a leer, Cafrecita les va a leer estos quotes que yo encontré de varios artículos interesantes sobre lo que ellos explican lo que es los principios del arte. Los principios del arte son herramientas, reglas y son guías que los artistas usan para organizar los elementos de arte en una pieza de trabajo. Cuando son combinados exitosamente junto con los elementos de arte, entre ellos mismos ayudan a crear una pieza estéticamente bella e interesante. Nena, ¿qué carajo te pasa? Ok, esto fue gracias a definition.net. Diablo, y eso te tiraste un Wikipedia, Great Value, es como que se joda. So, gracias Cafrecita por leernos ese pedazo, ese fragmento de Definition.net. Vamos a pasar con otro. Los principios del arte representan cómo el artista utiliza los elementos del arte para crear un efecto y poder ayudar a transmitir la intención del artista. El uso de estos principios pueden ayudar a determinar si la obra de arte es completamente exitosa y si realmente está terminada o no. Ok. Esto fue sacado de thoughtco.com, thought de pensamiento, co de compañía. Y el titular de este artículo se llama Los 7 principios del arte y diseño. Los principios del arte son esencialmente un set de criterios en la cual son utilizados para explicar cómo estos elementos visuales son organizados en una pieza de arte. Es un set o un conjunto objetivo de criterios que es utilizado para analizar y juzgar la pieza de arte. Estos principios de arte nos ayudan a colocarnos en una posición de razonar objetivamente para saber si la pieza de obra será exitosa o no. Nena, cada minuto que pasa me estás preocupando. Bueno, hasta ahora tenemos una gran idea entre lo que es arte y lo que es diseño. Y sabemos que el diseño contiene un sistema, un protocolo donde tiene unos requisitos que se debe cumplir dependiendo de qué campo estés trabajando o colaborando. Ahora vamos a hablar lo que es arte en el diseño porque pues como muchos saben o nadie sabe, yo nunca estudié arte, para nada. Yo lo que tengo es un bachillerato en diseño gráfico y la única vez que estudié arte de lo básico fue en el grado 12 por un año. Después de ahí me vi en una posición bastante confusa en la universidad porque, pues, como había expresado anteriormente, en la Universidad del Turabo me decían, sí, diseño gráfico es arte, pero en mi cara me decían, tú no eres artista, tone it down con tu arte y empieza a comportarte como una diseñadora gráfica. Y eso me mantuvo por muchos años completamente confundida, imagínate, 5 años confundida, y tenía muchos conflictos conmigo misma. Aún yo sigo teniendo conflicto porque pues obviamente
no sé mucho de arte, excepto todas las observaciones que yo he hecho y todos los estudios basados a lo que yo he averiguado en las redes sociales, con las conversaciones con gente que yo he tenido, especialmente cuando he viajado a Estados Unidos. Pero académicamente yo no tengo ningún tipo de título basado en las artes plásticas ni nada por el estilo. Pero a la hora de yo hacer mi arte, pues yo me comporto como una diseñadora gráfica y ejecuto mi arte basado en esos requisitos que tengo que hacer, porque es dependiendo del campo que yo estoy. Obviamente cuando siento algo, pues lo pinto y lo hago y ya. ¿Qué es arte en el diseño? El diseño es el cómo de una cosa, cómo ordenar partes, cómo alcanzar los intereses de un cliente, cómo hacer más clara la información, etc. El arte, por otro lado, es su propio fin. Subordina todo lo que percibe del mundo exterior hacia sus propios propósitos. No necesita ser claro como lo debería ser una ilustración, ni satisfacer los deseos de compra como lo hace el diseño de moda. Ni siquiera satisface los gustos del público como lo hace la tendencia del diseño. Aunque muchos artistas aseguran que en su arte aluden a lo que ven o a la naturaleza, su manera de comunicar lo que han percibido es bajo sus propios términos. Esta definitivamente no es la ruta del diseño, el cual primero se pregunta su propósito y solamente después elabora su trabajo hacia ese fin. Esto es un artículo bastante interesante, se llama Arte y Diseño, ¿cuál es la gran diferencia? Y entiendo que la persona que escribió este artículo se llama Evelina Duora Fischer. El website se llama inbound.qualium.mx/blog. Y aquí tengo otro que este fue el más que me gustó de todos los artículos que leí. Y comienza con: es una forma de arte, un método de expresión humana que sigue un sistema de procedimientos altamente desarrollados con el fin de imbuir las actuaciones y las experiencias de los objetos con significado. Esto fue escrito por Miklos Phillips, que es un diseñador, y en el artículo que él había escrito, que se llama Art vs. Design, a Timeless Debate. Es un artículo bastante interesante donde tiene estas comparativas de dos personas que piensan completamente contrarias y se las recomiendo. Les voy a leer un par de quotes que él había dicho que me pareció bastante interesante y que pues obviamente me puedo identificar dentro de ello. Arte resuelve problemas. Un buen diseño es simplemente un paso hacia la solución. El arte y el artista tienen la habilidad de resolver problemas sustanciales. El resolver problemas o problem solving requiere conocimiento, experiencias, destrezas, investigación, riesgo y la comprensión del comportamiento humano. Holy fuck, él tiene mucha razón en muchas cosas. Y para no seguir aburriéndolos con tantos quotes, porque tengo varios más para enseñarles, les puedo darle varios ejemplos sobre mal arte. Y pues uno de ellos es cuando te dicen que tu personaje tiene mala anatomía, su vestuario no es el adecuado para ir a un combate o batalla, y tras de eso sus herramientas o sus armas blancas no son las adecuadas también, dependiendo si es época medieval o época futurística, whatever. Eso no es arte, mi ciela, eso se le llama diseño, porque estás tratando de resolver un problema donde tú estás targeting una audiencia específica que seguramente, por ejemplo, le gusta lo que es el arte y todo lo que tenga que ver con medieval, y tienes que hacerlo más preciso, ¿verdad? Dependiendo si esto es fantasía, realidad o es algo mixto, y estás tratando de elaborar algo que sea completamente lógico y preciso para ese tipo de personaje con su vestuario y su alma. Si te dicen tienes que aprenderte los músculos y cómo reaccionan el uno con el otro basado en los movimientos, en la anatomía humana, eso no es arte, eso es diseño, porque estás tratando de implementar un sistema preciso donde estás tratando de medir lo que es el tiempo, el ritmo y los espacios, a la misma vez aprendiéndote los tipos de movimientos dependiendo de qué músculos están reaccionando en ese momento.
Si te dicen que tu portrait o foto, como lo quieran decirle, carece de información en material o textura, carece de estructura facial, no tiene bien determinado lo que son los valores, ya sea si es luz o sombra, y le faltan ciertos pigmentos, eso no es que está mal hecho el arte, es que está mal diseñado. Si te dicen tu background o paisaje carece de información y no se puede distinguir entre lo que es un background, foreground, midground, no se sabe cuál es la combinación de colores, si está bien correctamente, si es debido a colores cálidos o frío, si los detalles de atrás en el background son mucho más detallados que el foreground, que es lo más cercano, si no se puede distinguir bien cuál es el setting, si es de día, noche, amanecer, eso no es que el mal dibujo es un mal dibujo, es que está simplemente mal diseñado. Eso no es arte, eso es diseño. Todo esto está basado en un sistema de muchos requisitos donde tienen que cumplir con ciertos criterios, dependiendo de qué campos ustedes están trabajando, elaborando. Tú no puedes comparar los mismos requisitos que tiene un background designer con una persona que hace un character design. No es lo mismo. Les voy a dar otro ejemplo. En Visual Development, que es el estudio y el preconcepto de todos los diseños que se hace, tengo entendido, para las áreas que son de televisión animada y los feature films. ¿Cuál es la estructura de la historia? ¿Cómo los personajes se distinguen uno con el otro? Las anatomías de los personajes se pueden distinguir, tienen sus pros y sus contras a la hora de moverse, están bien diseñados y son precisos dependiendo de qué área o qué época se están hablando. ¿Cuál es el look and feel que transmite este tipo de proyecto? ¿Cuál es el target de la audiencia? ¿Qué tipo de audiencia estamos tratando de llamarle la atención? ¿Y cuál es la información que se puede percibir en el background o en el setting o en la atmósfera? Y estos son uno de los términos uno de los requisitos que yo pude pensar ahora mismo. Y esta es mi pregunta. Si uno de estos prerequisitos o requisitos falla, ¿tiene que ver con el arte o tiene que ver con el diseño? Y si están un poco más confundidos, les voy a dar el ejemplo de la película de los 101 Dálmatas. Antes de esta película se había tirado lo que era Cinderella y antes de ella estaba Sleeping Beauty. O sea, antes de 101 Dálmatas se había tirado Sleeping Beauty and it flopped. No recaudó mucho dinero y Disney se vio en la posición de que tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo dinero y obviamente animación es bastante caro elaborarlo. Y tomaron el riesgo de tirarse 101 Dálmatas, que es completamente diferente a lo que es Cinderella, porque estamos hablando de un ambiente que posiblemente era el presente en aquel momento, porque están hablando de personas común y corriente. Se trata sobre perros, a quien no le gustan los perros, y nada tenía que ver con cosas medievales. Ahora, hay que comparar lo que es las películas de princesas, por lo menos Cinderella y Sleeping Beauty, que son las más que puedo acordarme. Son películas bien detalladas. Los backgrounds son detallados, todo se ve bien elaborado, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tiraron 101 Dálmatas, Disney tomó el riesgo de utilizar una nueva técnica utilizando la máquina de impresión de Xerox, donde escaneaban el entintado y lo que hacían los animadores era pintar por encima. Tras de eso, si ustedes observan detalladamente el arte de 101 Dálmatas, es un arte incompleto, prácticamente. Tiene sketch, no tiene las líneas bien limpias. No podría decir que es simple, porque obviamente estamos basados en el estilo de Disney. Es como que, Yesa, pero es que estás hablando de Disney. Shut up, bitch. Estoy tratando de hacer un punto aquí. Y si lo comparamos con Cinderella, es como que si tú ves las hojas, el background, las hojas no estaban bien determinadas, no estaban bien elaboradas, no estaban bien detallados. Todo se veía sketch. Tú puedes ver el impacto y la gran diferencia entre ambas películas. O por ejemplo la de Sleeping Beauty. Y sin embargo, para la sorpresa de muchos, 100 Dalmatians o Los 101 Dálmatas logró romper el récord. Fue una de las películas que más logró recaudar chavos en el 1961. Y muchas cosas influenciaron y nada tuvo que ver con el arte. Y por eso yo digo, el arte es lo de menos. Lo que realmente importa es el diseño, todo el proceso que se piensa, se elabora cuidadosamente, no solamente en cómo las cosas funcionan técnicamente en esa obra de arte o en esa pieza. Es el tipo de audiencia que le estás tratando de hacer el target, cuál es el tiempo, qué es lo que está trending, etcétera, etcétera. Y para finalizar este capítulo, este episodio, les voy a leer un quote que me encantó muchísimo y es de Elena Martinique
en su artículo que se llama What is Art According to Famous Thinkers Through History. Y en el título de Philosophy in Art dice este fragmento. El arte a menudo gira en torno a la búsqueda de la verdad y los significados en uno. Pero, ¿puede la obra de arte producir la verdad? La noción de verdad en el arte no es una cuestión de representación precisa de manera empírica, sino que podemos expresar un sentido más profundo de la realidad y transmitir ciertos conocimientos. Y para concluir, les voy a dar este quote mío para que lo tengan en reconsideración antes de que vayan a abrir la boca a decir un disparate como han hecho por los siglos de los siglos. Amén. Cuando ustedes dicen este arte está malo o este dibujo es malo o no es arte, prácticamente lo que ustedes están diciendo es la forma en que ves las cosas estás mal. Tienes que arreglarlo a mi manera, porque aunque no me importa quién eres, de dónde vienes, en qué te has convertido, ni en lo que careces, discapacidades. Esta simple pieza no te representa en nada de quién tú eres, sino más bien son mis juicios y expectativas sobre ti. Y si no haces lo que digo, tu mensaje genuino no importa, porque no es real, preciso, valioso o lógico según mis estándares. ¡Muajaja! Así que mis cielas, aprendan a decir correctamente: tu arte, tu pieza, tu dibujo está mal diseñado, mal estructurado, porque no está siguiendo objetivamente los requisitos o protocolos correctamente para X o Y campo. Ok, pues nada, este es el fin de este episodio. Tengo que ser completamente honesta. Mucha gente me decepcionó. Durante episodio 4 y 5 me tildaron como loca porque yo no sabía lo que yo estaba hablando, y es como que esto no es difícil de comprender, esto es mucho más fácil de lo que se puede visualizar, y simplemente son dos términos completamente diferentes, pero que se necesita uno con el otro. Y la realidad es que cuando tú dices esto es mal arte o este arte no es arte, prácticamente estás invalidando al artista y sus sentimientos, emociones, intenciones, whatever, porque tú no estás en los zapatos del artista. Lo más interesante de esta trayectoria, porque obviamente habían ciertos segmentos dentro de mi episodio que me veía como que bien confundida o no estaba bien segura de lo que estaba diciendo. La realidad es que yo sabía lo que estaba diciendo, lo que pasa es que no tenía los argumentos bien establecidos. Pero al pasar el tiempo y tener varias conversaciones con un par de gente, pude organizarme bien y pude back up todo lo que estoy diciendo. Y no es el simple hecho de llevar la contraria, es que me estoy dando cuenta que mucha gente se casan con estos conceptos, con estas ideologías, porque otra gente lo repite al papagayo, el mismo disparate por los siglos de los siglos, amén. Y esa es la parte donde Ama, en el episodio 5 creo que fue, que ella estipula de que la gente se deja llevar por lo que escucha, the face value phase, la generación del face value, y tiene mucha razón. Si hay algo que a mí el Turabo siempre me enseñó, ¿verdad? Los profesores radicales en aquel momento, antes de desaparecer, era cuestionarme todo. Buscarle la contraria a todo lo que yo tuviera oportunidad y así establecer mis puntos de vista dependiendo de qué es lo que me convenía en ese momento, porque yo necesito saber en qué posición estar. Yo hablo y represento por todos los creativos que están luchando. A esos mismos que les crean este tipo de prejuicio de que no se están moviendo, no están progresando, pero ni tan siquiera se toman la tarea de conocer la trayectoria y pues como tu arte es tu arte, pues seguramente por eso estás fallando, cuando hay muchas cosas invisibles pasando. Yo, bajo ningún contexto, yo represento a la gente pues que se excusa y se echa para atrás y pues son entitled. A esos no son los que yo represento. Recuerden, mi ciela, no se dejen llevar por gente que a estas alturas todavía piensa que el anime te va a hacer quedar estancado, que el anime es una basura, que si no te cogen las industrias porque tu portfolio no está de alta calidad. I mean, hello, yo estaría jodida por 2 años, que estoy tratando de luchar. Y el que te viene a invalidar porque sí, porque pues mis opiniones están basadas en la observación y pues tú estás mal, tú estás incorrecta, las cosas no son así.
Yo no necesito que un pendejo venga a mi cara a decirme a mí que yo estoy mal, pero no se está moviendo en el campo creativo, no está hablando con la gente de la industria o de la gente freelance trabajando por sí mismo. No los veo teniendo conversaciones con estudiantes y profesores que están teniendo dificultades dentro de un sistema académico, por decirlo así, corrupto, y tras de eso no hacen absolutamente nada en el campo creativo, simplemente no se están updating con las noticias que está pasando. A esas son las personas con las cuales yo no invierto tiempo para nada. Pero sí, hasta aquí llegó el final. Mi ciela, cuídense mucho y espero verlas pronto a todas con más temas controversiales y calientes. Pues dale, bye. Chequeamos. Goodbye, mis cielas. Permisa, mis cielas. Apóyanos a través del browser en vez de la mierda aplicación de Anchor. Para que esta pendeja continúe su legado de estanquimiento. Y predicando la palabra del creativo en crisis. Confiésate o quéjate dejando un mensaje, regando la palabra con un share. Dónanos ofrendas mensuales de $1, $5 o $10. También nos puedes apoyar de otra manera. Mientras más cero, tú pones más happy toting. Me siento en Patreon. Y la tienda Juicy Song. Visítanos en son muchas W. No sé, 3. thegracesanctuary.com/cafrecita. Pero con un 3 en vez de una E, ¿ok? No se pueden equivocar, mi ciela. ¡Beep! Puñeta, ¿qué más beep tú quieres? ¡Beep! ¡Beep, beep, beep, beep!